La respuesta de Kermit Tyler a una llamada telefónica cambió el curso de la historia. Un hombre operaba una nueva tecnología llamada radar. Telefoneó al lugar de trabajo de Tyler acerca de un extraño blip masivo en la pantalla. La telefonista le dijo a la persona que llamaba que no había nada que pudiera hacer al respecto, ya que no había nadie más en la oficina. Era un domingo por la mañana. Fue entonces cuando la telefonista vio al teniente Tyler y le habló del bit en el radar. Tyler sabía que había un vuelo de aviones previsto a la llegada en un aeropuerto cercano. Él fue al teléfono y le dijo al operador del radar: bueno, no se preocupe por eso. La fecha, 7 de diciembre de 1941. Y el blip en el radar era la primera oleada de aviones japoneses en su camino a bombardear la base naval desprevenida y sin preparación en Pearl Harbor. ¿Responder a una llamada o no puede afectar por siempre su vida? En Beyond Today vamos a ayudarle a entender. Dios está llamando. ¿Le contestará usted? Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Si el mundo se encamina hacia el colapso, ¿qué pasa si nos estamos acercando al tiempo que la Biblia llama la gran tribulación? Déjeme preguntarle esto: ¿cómo responder a una llamada de advertencia que le dice cómo prepararse para esos momentos? Jesús llamó a la gran tribulación una época de guerras y rumores de guerra, hambres, pestes y terremotos. Él predijo la devastación y el sufrimiento a una escala global, porque habrá una gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni la habrá. Jesús continúa diciendo: y a menos que se acortaran esos días, nadie sería salvo. Ahora escucha: pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesucristo no está volviendo a la tierra para destruirla, sino para salvarla. Él salvará al mundo por el bien de los elegidos. Eso es lo que dijo. Jesús proclamó que iba a reunir a los elegidos de los cuatro vientos, es decir, de todos los rincones de la tierra. En Beyond Today vamos a ayudarle a entender cómo Dios le llama a ser uno de los elegidos, ser elegido por Dios. Ahora la clave para desentrañar el mensaje de Jesús es entender lo que significa ser uno de los elegidos. Significa simplemente ser elegido por Dios. Este proceso de elección se inicia cuando una persona recibe un llamado de Dios. Ahora, ese es un término que suena muy religioso. ¿Qué quiero decir con llamado de Dios? ¿Qué es eso? Bueno, el llamado de Dios es como un teléfono que suena. Usted no tiene ninguna relación con la persona que está haciendo la llamada hasta que la toma y contesta. Ahora, a diferencia de un teléfono que suena, la llamada de Dios funciona sin ningún tipo de sonidos audibles. Se trata de un sonido de algo dentro de su conciencia, en el centro de su propio ser, que comienza a entender la necesidad de una relación con su Creador. Usted comienza a experimentar el deseo de responder a esa llamada. En la profecía de Jesús acerca de la gran tribulación, Él dijo que volvería a reunir a los elegidos de los cuatro vientos de la tierra. En Apocalipsis encontramos otra profecía acerca de aquellos a quienes Cristo reúne en su regreso. Estas personas se describen como llamados, elegidos y fieles. Este tipo de personas no solo escuchan la llamada, sino que entienden la importancia de la llamada. Dios está llamando a la gente a ser sus hijos en este mundo oscuro y agonizante. Cuando usted entiende y responde al llamado de Dios, usted debe entregar su vida a Él para su propósito. Aquí está la pregunta: ¿cuándo usted estará dispuesto a renunciar a su obstinación, su egoísmo, su necesidad de controlar, automedicarse y permitir que Dios controle su vida? Porque solo entonces Dios lo elige para ser uno de sus escogidos. Llamados, elegidos y fieles. Para ser fieles implica producción en la vida, fruto de un cristianismo auténtico. Se trata de ser fiel a su vocación como discípulo de Jesucristo. Hay una vieja fábula sobre dos hermanos nacidos en la ciudad
que decidieron emprender un viaje por el país. Ellos se sorprendieron de encontrar agricultores que tiraban trigo en perfecto estado en los campos vacíos y arados. Los hermanos decidieron que los agricultores a lo mejor eran un desperdicio. Un hermano regresó a la ciudad mientras que el segundo se quedó a explorar las formas extrañas de la gente del campo. Ese otoño, el hermano de la ciudad recibió una carta. El hermano que se quedó en el país quedó entusiasmado de ver cómo las semillas individuales del trigo sembrado en la primavera producen interminables campos llenos de tallo y con cada tallo contenido de muchos granos de trigo. Los campesinos que habían sembrado las semillas y luego atendieron los campos, ahora estaban cosechando los frutos de su trabajo. Lo que parecía que era una locura en la primavera produjo algo increíble en el otoño. Esta historia contiene una importante lección espiritual. Dios siembra sus semillas porque Él quiere producir fruto espiritual en su vida. Este fruto requiere que usted responda a la llamada de Dios y permanezca fiel a su vocación. Para permanecer fiel a Dios debe creer en Él y en la Biblia como su palabra. Esta creencia debe crecer en la confianza y esta confianza debe conducir a la obediencia a la palabra. Fe que cambia la vida es algo más que la simple creencia. Déjeme darle un ejemplo. ¿Se imagina un marido infiel alegando que su esposa debe aceptar su infidelidad? Luego se autojustifica diciendo que su creencia en ella es la prueba de su fidelidad a pesar de sus acciones. Eso es absurdo, pero no es como la gran cantidad de personas tratan a Dios. La aceptación de la existencia de Dios no puede convertir las acciones infieles en acciones fieles. Solo creer en su existencia no le hace fiel. Ser fiel a Dios significa confiar en su amor, su bondad y su sabiduría, tanto que usted está dispuesto a seguir sus instrucciones, incluso cuando usted no entiende o cuando la obediencia es incómoda. La fidelidad implica sacrificio, dolor y el compromiso en medio del miedo, pruebas e incluso la oposición de los demás. Ahora, esto es lo que debes hacer si quieres ser uno de los elegidos de Dios. Es hora de que vaya y realice un estudio profundo de las enseñanzas de Jesucristo contenidas en los evangelios y luego compare sus enseñanzas a las enseñanzas de su iglesia y los actuales frutos de su vida. Ore a Dios y pídale que abra su mente para entender su llamado. Al comenzar a estudiar las verdaderas enseñanzas de Jesucristo, encontrará que las instrucciones afectan todos los aspectos de su vida. El cristianismo auténtico no es un conjunto de sugerencias, que es lo que mucha gente piensa. Verdadero cristianismo son los comandos de Dios para explicar el funcionamiento del amor. Cuando se descubre un comando, entonces usted necesita continuar de inmediato en la obediencia. Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo mínimo es injusta también en lo mucho. Ahora piensa en esto: ¿cuántas veces has hecho una resolución para iniciar una dieta, u orar con más frecuencia, o ser un mejor esposo? Comenzará esta transformación mañana. La fidelidad no es algo que se iniciará mañana. Sería como decir: voy a ser fiel a Dios hoy en día, pero cuando me levanto por la mañana voy a decidir ser un auténtico cristiano. Al día siguiente, usted decide esperar hasta mañana. Si Dios dice que detenga las prácticas comerciales deshonestas, no se excuse con el argumento falso de que los negocios son los negocios. Hoy en día doy un paso de fe y obedezco. Si Dios dice que deje de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no se excuse con que mi novio podría dejarme. Hoy en día doy un paso de fe y obedezco. Si se da cuenta de que Dios quiere que usted no use su nombre vanamente, entonces hoy, ahora mismo, doy un paso de fe y obedezco. Ahora bien, si desea responder a la llamada de Dios, ¿qué debe hacer? Primero, póngase de rodillas y pídale a Dios que le convenza de su pobreza espiritual, de su necesidad. Recoja la Biblia y comience a leer su palabra, y luego ordene una copia gratuita de Transforme su vida, la verdadera conversión, que el primer capítulo de esta guía de estudio es
¿Quiénes son los llamados, escogidos y fieles siervos de Dios? Esto es lo que estamos hablando hoy y por lo que necesita esta guía de estudio. Para solicitar el folleto Transforme su vida, contáctenos en idoai.org. Podemos aprender acerca de cómo el llamado de Dios obra a partir de algo que Jesús enseñó en la llamada parábola del sembrador. Jesús contó la historia de un campesino que sembraba el agro. Ahora, en el primer siglo en Judea, los agricultores caminaban a través de un campo de trigo lanzando semillas de trigo sobre un campo en el suelo preparado para que la absorbiera, germine y luego, por supuesto, convertirse en tallos. Jesús describió cómo algunas semillas cayeron al borde del camino y las aves la comieron. Algunas semillas cayeron por el saco roto y no pudieron brotar o comenzaron, pero no pudieron entonces madurar porque no había profundidad en las raíces. Algunas semillas echaron raíces, pero los espinos crecieron y las del trigo murieron. Otra parte cayó en buena tierra y crecieron en tallos sanos. Ahora la semilla en esta parábola. La semilla en esta parábola representa la palabra de Dios y la difusión de la semilla es su llamado. Ahora los 4 tipos diferentes de suelo representan 4 maneras distintas de cómo las personas responden a la llamada de Dios. Oh, yo sé, está bien. ¿Cómo afecta estos 2000 años en que se dijo esta parábola y cómo se aplica a su relación con Dios? Para responder a esa pregunta necesita hacerse otra pregunta. ¿Cuál de estas 4 respuestas es la forma en que he estado respondiendo a Dios? Hoy en día se trata de algunos aspectos muy difíciles de cristianismo auténtico. En esta parábola Jesús enseñó que no todos los que oyen la palabra de Dios serán un verdadero seguidor de esa palabra. Sorprendentemente, esta parábola también enseña que no todo el que dice ser un seguidor de Jesús será uno de los escogidos, llamados, elegidos y fieles. Ahora, cuando se enfrentan a la parábola del sembrador, Cristo le obliga a examinar la autenticidad de su cristianismo. ¿Cómo es la semilla de Dios en crecimiento? ¿O no está creciendo en su vida personal hoy en día? Bueno, vamos a ver la primera respuesta por parte de Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Está Jesús describiéndolo? Es su respuesta a la llamada de Dios. Yo sé que Dios existe y que uno de estos días voy a recuperar mi vida enderezándola. Oh, Jesús me ama. Él realmente no se preocupa por mi estilo de vida. Todo lo que tengo que hacer es creer. Quiero que pienses en algo. Es cosa del maligno, Satanás, que convence a la gente a rechazar el llamado de Dios al tomarlo a la ligera. El cristianismo auténtico es más que una hueca profesión y sin un cambio correspondiente en el estilo de vida. De lo contrario, se toma el sacrificio de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, en un pase barato que de algún modo le permite continuar siguiendo a Satanás como el Dios de este mundo sin recibir la salvación del Dios verdadero. Piense en lo absurdo que es. Lo que usted está diciendo en realidad es: mientras yo creo en Dios y acepto a Jesús, puedo vivir como Satanás quiere que viva. Y Dios dice que está bien. En esta parábola encontramos, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, esa clase de gracia barata no está bien con Dios. El llamado de Dios requiere que usted responda. Dios nos llama a abandonar la búsqueda vacía de la gratificación inmediata a una vida mejor como uno de sus elegidos. Lo sé, muchos escucharán este mensaje, apagan y olvidan. ¿Es usted una de esas personas? Lo exhorto a no hacer caso omiso de la llamada de Dios. ¿Cuántas excusas le da usted para no mantener la semilla de Dios creciendo en su vida? En la parábola del sembrador, Jesús continuó: pero el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, mas no tiene raíz en sí, sino que perdura solo por un tiempo. Para cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra,
luego tropieza. Ahora algunas personas escuchan el llamado de Dios. A ellos les gusta ir a la iglesia y hacer amigos. Pero cuando el contestar esa llamada requiere seguir los pasos de Cristo, cuando significa vencer el pecado, estar fuera de sintonía con la familia o amigos, se dan por vencidos. Leen la Biblia, pero sus acciones y actitudes reflejan muy poco de lo que enseña la Biblia. Cuando usted realmente tiene que vivir en fe, en lugar de profesarlo, ¿me desmorono como un castillo de naipes? Entiendo que estas son palabras duras para oír. Muchos programas religiosos contienen un mensaje que Dios te acepta tal y como eres. Cree en Jesús y Él lo hará todo por ti. Eso no es lo que Jesús enseñó. En la parábola del sembrador, Él enseñó que Dios es el que siembra la semilla, pero es el tipo de suelo que permite que la semilla germine y crezca. ¿Qué tipo de suelo es usted? ¿Qué tan importante es para usted que valga la pena una respuesta poco entusiasta, sin inspiración, sin compromiso, infiel a la llamada del Dios Creador Todopoderoso? Ahora el tercer tipo de respuesta es simbolizado por semillas ahogadas por las espinas. Jesús enseñó: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Usted ve, hay personas que responden al llamado de Dios solo para ponerlo a un lado, para seguir con el dinero, el estatus o el viejo adagio de que el que gana es el que tiene la mayoría de las cosas al fin. ¿Es usted una de las personas que practica en la iglesia y pretende ser un verdadero seguidor de Jesús, pero sus prioridades diarias no reflejan nada más que una preocupación por sus necesidades y sus deseos en vez de una vida de interés altruista por los demás? ¿Su vida espiritual se ahogó por las espinas de la sociedad que le rodea? ¿Sabes una cosa? En este punto espero que se esté empezando a sentir un poco incómodo. Un verdadero encuentro con la palabra de Dios Todopoderoso supone que nos hace sentir incómodos. La persona en el otro extremo de la llamada es el creador del universo. Ahora, si quieres ser un cristiano auténtico, uno de los elegidos de Dios, entonces usted necesita examinar sus conceptos y prácticas cristianas. ¿Cómo pones en alto las enseñanzas de Jesucristo? ¿Cómo se encuentra frente a la parábola del sembrador? Jesús enseñó que muchos responderán a su palabra y que la palabra no va a crecer en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes. Si usted quiere que su vida sea un suelo malo donde se desperdicia la semilla de la palabra de Dios, entonces usted no necesita hacer un serio examen de sus supuestos sobre el cristianismo y cómo son esas ideas comparadas con las enseñanzas del fundador del cristianismo. En su parábola, el cuarto tipo de respuesta que Jesús hablaba, esto es lo que quiere ser, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este tipo de personas responden a su llamado, son elegidos por Dios y salen a vivir por fe. Ellos hacen algo al respecto. Su vocación es algo más que sentimientos y una experiencia religiosa. Se trata de una transformación de la mente y del corazón, las motivaciones y acciones. Sin salud y la riqueza del evangelio de hoy, no toque su televisor y sienta su poder. No hay ninguna llamada a este número para comprar una cruz para mostrar su amor a Dios. Nuestro mensaje es acerca de cómo Dios quiere transformar su vida a través del proceso de conversión. Él quiere plantar semillas, abonar esas semillas y producir frutos. La decisión de responder a su llamado le toca a usted. Hoy estamos ofreciendo 2 obsequios que pueden ayudarle a estudiar cómo llegar a ser uno de los elegidos de Dios. La primera, por supuesto, es la guía de estudio Transforme su vida. La segunda es una suscripción a la revista Las Buenas Noticias. 6 veces al año usted recibirá artículos sobre cómo la palabra de Dios puede dar fruto en su vida. Usted aprenderá cómo los días santos anuales del Antiguo Testamento se aplican hoy día al cristianismo verdadero. Y cada tema contiene mensajes
sobre cómo se puede responder a la llamada de Dios. Contáctenos en los países de habla hispana en iduay.org. Todas nuestras publicaciones se ofrecen en forma gratuita y están disponibles en español para usted. Bueno, estoy acompañado por los anfitriones de Beyond Today, Darris McNally y Steve Meyer. La parábola del sembrador es a menudo mal entendida o mal aplicada. Incluso las enseñanzas de Jesús probablemente es una de las más malentendidas a causa de lo que se dice. La gente se centra en la siembra de la semilla. Echan de menos realmente el punto más grande que tiene Gary y que se encuentra en la instrucción de Cristo acerca de lo que significa la parábola. Él se centra en lo que la gente escucha y cómo se oye. ¿Tocaste eso? Es en esa audiencia. Depende de la respuesta de una persona y qué tan profundamente la semilla es sembrada. Entonces se arraiga y germina en su vida. Y sin eso, entonces usted realmente no tiene una comprensión completa de lo que la parábola está hablando. Me pregunto si Jesús usó un poco de humor en ese relato de la historia, porque al final él dice, el que tiene oídos oiga, y todos tenemos oídos. ¿Estamos realmente entendiendo el punto principal de lo que está diciendo? Si tenemos oídos, es mejor estar buscando la profundidad real del significado de lo que la historia trata. Y creo que ese es el desafío, con todas las diferentes áreas en las que la semilla estaba cayendo, ¿en qué categoría caemos? Y si tenemos oídos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que hay algo profundo detrás del significado de esta historia. La gente tiene que no solo oír esa palabra, sino que tienen que aplicárselos a sí mismos. Y creo que ese es el gran reto. Por ahí se oye. Se compara esta palabra que se escucha a lo que Cristo enseñó en realidad. Y al escuchar, comparar otras cosas que usted puede escuchar, si no coinciden con lo que está diciendo la Biblia, entonces usted tiene que rechazar esas cosas. Y por lo que tienes que dejar que la buena semilla crezca, de lo contrario va a estar en el camino y se perderá. Yo solo me pregunto cuántos de ustedes han buscado canales y vieron un infomercial y luego una película en blanco y negro a medida que avanzan los canales y de repente se detuvo aquí. Bueno, tal vez usted está aquí porque Dios lo está llamando. Ahora que hablamos de este llamado de Dios, Jesús dijo que Él va a regresar por los elegidos. ¿Cómo una persona se convierta en parte de los elegidos? A través de un llamado de Dios. El término bíblico los elegidos en realidad se refiere en el Antiguo Testamento a Israel, una nación escogida, los descendientes de Abraham, y estaban entonces en un estado de ser escogido por Dios y llamados a ser elegidos. Eso ha cambiado en el Nuevo Testamento y en la iglesia, porque los elegidos es todavía un término que se utiliza, pero se está refiriendo a los que Dios ha llamado a convertirse en una parte del cuerpo espiritual de la iglesia. Y esa categoría de los elegidos es una categoría muy importante de personas en la Biblia, pero se refiere a un grupo de personas que son llamadas de Dios y que eligen seguirlo para responder a esa llamada en la fe y la confianza del mensaje y aplicarlo en sus vidas y luego ver que funciona. Sí, creo que hay un par de aspectos diferentes cuando se piensa en ello. Si ves en la gráfica para el programa de hoy, se muestra el teléfono. Los elegidos han contestado el teléfono. Dios estaba llamando, le han respondido. ¿Qué vas a hacer una vez que has tomado ese teléfono? ¿Vas a escuchar a Dios? ¿Vas a responder a lo que Él dice? ¿Vamos a ponerlo en espera? ¿Vamos a dejarlo a un lado? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y responder como los elegidos. Tenemos que asegurarnos de que cumplimos con las responsabilidades de lo que ese llamado representa. Y por eso creo que es una parte importante. Y eso implica la opción de que una persona tiene que responder al mensaje que está enfrente de ellos. Usted mencionó acerca del pacto que Dios tenía con el antiguo Israel y fueron sus escogidos para ser electo en el Nuevo Testamento como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. En realidad se hace un pacto con Dios. Él hace un pacto con nosotros. Así que si una persona se llama, responden al llamado. Es por eso que algunas personas dicen, bueno, yo sé que Dios me eligió a mí y es solo una especie de esta persona independiente que compone su propia religión. No, para entrar en su pacto tienes que ser llamado, usted tiene que ser elegido, tienes que ser bautizado. Si usted es elegido ahora a formar parte de un pueblo del pacto. Ahora en Apocalipsis dice que cuando Jesús regrese, Él dice que lo hacen tres cosas: son llamados, están elegidos y son fieles. ¿Cómo vamos a ser fieles? Al hacer algo. Al escuchar, oír, y el oír con un corazón que responde,
Para ser fiel exige una respuesta en hacer algo con el conocimiento que está enfrente de usted. Y esa es la diferencia clave. Creo que nuestros oyentes nos escuchan cada semana, toman nuestras publicaciones y leen nuestra literatura. Vienen a la comprensión de que hay una elección allí. Y no se puede, en cierto sentido, pasar a esa categoría de fieles hasta que se haga una elección y obedeces y haces algo acerca de lo que has oído. Y cuando haces eso, entonces se entra en otra categoría. En cierto sentido, va a descubrir lo que Dios puede hacer y cómo el camino de Dios lo hace trabajar para crear una vida abundante en éxito. Creo que si volvemos a la metáfora de esa llamada de nuevo, el apóstol Santiago lo puso un poco diferente. Él dijo que no son los oyentes los que se justifican, sino los hacedores. Así que no solo tienes que contestar al teléfono, sino que luego tienes que escuchar lo que la palabra de Dios es. Y ahora usted tiene que ponerlo en práctica en su vida, y por lo que tienes que hacerlo. Se nos dice muy claramente esas cosas que se suponen que debemos hacer, el tipo de personaje que se supone que debemos ser. Tener la mente de Cristo debería reflejarse en lo que hacemos, y si no es así, es mejor que escuchemos ese llamado con un poco más de cuidado y comenzar a poner realmente las cosas en práctica. Y es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que estos tipos de personas producirían fruto. Recuerde las 2 ofertas gratuitas que le estamos ofreciendo hoy. La guía de estudio, Transforme su vida, la verdadera conversión y una suscripción a la revista Las Buenas Noticias. Ambos están disponibles para que usted pueda leer o descargar desde la web y para las personas que hablan en español en iduay.org. Año tras año, mes a mes, día a día, el mundo se encamina hacia la gran tribulación y el regreso de Jesucristo. Usted no tiene que enfrentarse a la vida sin esperanza ni propósito. Usted puede cambiar su vida ahora con la ayuda de Dios y prepararse espiritualmente para lo que está por venir. Dios le está ofreciendo la salvación. ¿Va a responder a la llamada? ¿Elegirá la fe? ¿Va a entregarse a Dios y permitirle producir 30, 60 y 100 por uno en su vida? Volveré después de esto. 2 hombres corrieron por las calles de la ciudad, tratando de ser el primero en descubrir si fue así. Doblaron la última curva y llegaron a la tumba. Ambos se detuvieron. Uno se inclinó y miró hacia el espacio y se dio cuenta de un montón bien doblado de paños de lino. Él se quedó atónito y se alejó sin poder creer lo que veía. Jesús no estaba allí. Él había resucitado de entre los muertos. Todas las cosas habían cambiado. Cristo vino a la tierra con un mensaje central del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La mayoría nunca ha oído hablar ni entienden lo que Jesús enseñó sobre este tema. La Iglesia de Dios Unida está presentando seminarios gratuitos simultáneamente en todo el mundo. Ese reino va a venir a la tierra. Ese fue el mensaje de Jesucristo. No es un reino que está afuera, allí en el cielo, sino que es un reino que Cristo va a establecer aquí, en esta tierra. Vaya a seminariosiduay.org y encontrará detalles para ver uno cerca de usted. Seminarios bíblicos del reino de Dios, dando el mensaje de esperanza para el mañana a partir de hoy. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today. A medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino de Dios, invitamos a unirse a nosotros en la oración constante, venga tu reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.